Jurisprudencia constitucional. En la jurisprudencia constitucional tenemos como número de sentencia 02970-2019. Como partes la tenemos a la señora doña Marcelina Rudas Valer en representación de su hija doña Joana Rudas contra Jorge Ivaren Lazo, jefe institucional del Registro Nacional de Identificación. Como derechos contrapuestos tenemos el derecho de la identidad, ya que falló y declaró fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos a la identidad de la demandante, así como el principio de derecho de igualdad y no discriminación en razón del sexo de la elección de los apellidos. En consecuencia, inexplicablemente el caso, el artículo 20 del Código Civil referido al sentido interpretativo que establece una orden de prelación en el apellido asignado al hijo, de conformidad con lo establecido por ese tribunal en la presente sentencia. Para poder interpretar el artículo 20 del Código Civil conforme a la Constitución en el sentido del cual no establece una orden de prelación entre los apellidos paternos y maternos. Dicha interpretación comenzará a regir lo que es de la publicación de los presentes y la resolución. Ordenar. Como tercer punto tenemos ordenar a la RANIE que emita el DNI de la demandante con el nombre solicitado como Joana Rudas Guedes, ¿no? Como se encuentra inscrito en el acta de nacimiento 70619818 del año 2014. Como cuarto punto encontramos exhortar al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil en tal sentido que pueda establecer el mecanismo de solución ante la disconformidad de los progenitores para asignar el orden de apellido de los hijos. Luego tenemos lo que es el número de la sentencia, las partes interpuestas como siguiente jurisprudencia. En este caso sería don Santiago Alfredo Martín Arauja Álvarez Quesada y doña Cecilia Malfalda Romero Beca, contra la resolución de expedida ante tercera sala constitucional. Aquí los derechos contrapuestos encontramos que es el derecho a respirar libremente, derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud. Este derecho es el Pleno Constitucional tomó en cuenta en su sentencia. Dio como fallo en la sesión del Pleno Tribunal Constitucional de fecha 15 de septiembre de 2022, los magistrados Morales Sarabia, Pacheco Sarga, con fundamento de voto, en la cual nos menciona que Ferrero Costa, Gutiérrez, Tixe, Domínguez, Jaro y Ochoa Garichi han emitido la sentencia que resuelve declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por Santiago Alfredo Martín Araujo Álvarez Quesada y Cecilia Romero Vaca. El fundamento es por la salud pública, ya que ha sido primado el peso de derecho de la salud de una colectividad mayor. De esta visión, en su momento, la exigencia de poner la mascarilla divino idónea es necesaria y proporcional. Luego tenemos la siguiente sentencia. Como partes tenemos en este sentido por demandantes de 500 ciudadanos, en donde las sentencias del Tribunal Constitucional honran a los magistrados que se han instruido la causa de sus respectivos votos a favor de declarar infundada la demanda y con ello evitar la crueldad contra los determinados animales, toros y gallos. En este caso, los derechos contrapuestos es el maltrato animal, ya que tenemos como puesto en la Constitución que producir los sufrimientos innecesarios a los animales constituye una infracción al deber de respeto y protección al ambiente, que impone en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. Como tenemos la ley 3407, ley de protección animal, actualmente. Y como fallo también en el Pleno del Tribunal Constitucional, la magistrada Lesdena Narváez, presidenta, y los magistrados Ferrero Costa, vicepresidente, Miranda Canavales, Blanc Fortin y Ramos Núñez y Sardón de Taboada y Espinosa Saldaña de Herrera han emitido sus respectivos votos en el expediente 002-2018. Como primer punto, declarar infundada la demanda y en consecuencia la inconstitucionalidad a la primera disposición final de la ley 3407, ley protección de los animales. Se prohíbe la realización como segundo punto de eventos relacionados con peleas de gallos con navajas o espuelas a cualquier práctica en la cual se advierte la intervención humana, ordenada por el Ministerio de la Cultura que identifique los lugares en los cuales se efectúen estas prácticas con el propósito de evitar su realización y declara infundada la demanda en lo que los demás con el propósito que contiene. Como siguiente sentencia encontramos que caso El Muro de la Molina,
Partes interpuestas por don Carlos Francisco de Nostroza Rodríguez contra la resolución fecha del 9 de noviembre de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelación en la Corte Superior de Justicia de Lima del Sur. Entre los derechos intercontrapuestos encontramos que es la denuncia de la vulneración de los derechos al libre tránsito de igualdad y al no ser discriminado por razón de condición económica y social. También encontramos lo que es el muro construido a lo largo del perímetro límite entre los distritos de Villa María del Triunfo y el distrito de La Molina, impide el tránsito libre. Como fallo, tenemos que en la sesión del Pleno Tribunal Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2022, los magistrados Morales Arabia, Pacheco, Serga, Gutiérrez, Tixe, Domínguez, Jaro, Monteagudo, Valdés y Ochoa Cardich han emitido la sentencia que resuelve como primer punto declarar fundada la demanda por la afectación del derecho a la libertad del tránsito y de manera conexa a los derechos a la igualdad ante la ley y no a la discriminación. Como segundo punto, ordenar la demolición total del muro que divide de los distritos de Villa María del Triunfo con La Molina y un plazo de 180 días calendario desde la publicación de la presente sentencia. Como tercer punto, exhortar al Poder Ejecutivo que disponga de las medidas necesarias para la implementación total y puesta en lo que es marcha el Parque Ecológico de La Molina. Como cuarto punto, encontramos que se exhortar el Congreso de la República a aprobar leyes contundentes, combatir la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral. Así que las demás municipalidades se evitan construir, mantener muros o divisiones que generen afectación de los derechos de libre tránsito, de igualdad ante la ley y la no discriminación. En la siguiente sentencia encontramos como partes a Andrea Alejandra Canales Caballero y como derechos contrapuestos que solicite que se ordene el registro relacional de identificación y estado civil de RENIEC que expide a partir de acta de nacimiento a su menor hija de iniciales MCCC anteponiendo el apellido materno sobre el paterno. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación por el género en su contra y el derecho a la integridad de su menor hija. Como fallo encontramos como primer punto declarar fundada en parte de la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en razón del sexo de la demandante en la elección de la orden del apellido de su menor hija, ya que así como el derecho de la identidad de la niña, en consecuencia se ordena el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil en la RENIEC determinar de común acuerdo del apellido de lo que es la hija y en caso no se logre tal acuerdo se procede inmediatamente a conforme al estado del fundamento del 60 de la presente sentencia y por otro lado se cumple lo interpuesto en el fundamento 61 del caso 2, declarar improcedente la demanda con los demás que contienen tercera condena en la RENIEC, el pago de los costos procesales. Como cuarto punto, exhortar al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil en sentido acorde a la interpretación jurisprudencial establezca la sentencia recaída en el expediente mencionado. Se explicite en el orden de la prelación de los apellidos de los hijos en decidido libremente como los progenitores de común acuerdo, como se debe determinar además un mecanismo de solución ante la disconformidad de los progenitores en la asignación del orden que apellido de los hijos bajo el imperativo de protección del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo.